Bien, estimados estudiantes, estamos de regreso con nuestra filosofía de la introducción a la modernidad. Bien, nos quedamos en esta idea de que Aristóteles sistematiza pues los grandes problemas filosóficos y la centralidad que Platón empieza a sistematizar dentro de su filosofía. Si bien Aristóteles también le agrega un elemento fundamental, que este Dios, que también le va a llamar nous o inteligencia, hace que entonces todo tenga una causa, tenga una consecuencia, pero también le agrega una nueva categoría, que es el manejo del término sustancia, que significa es un compuesto de materia y forma que hace ser a esa cosa o ese elemento o ese concepto como único. Y entonces la esencia es lo que le hace participar con todas las demás como concepto universal. Pero entonces también va a tener una diferencia porque está constituido de materia. Y entonces aquí empezamos ya a sistematizar una reflexión donde todo tiene una consistencia de materia y forma. Y así lo va a categorizar con, bueno, así exactamente, con categorías o con forma de ordenamientos de cómo ordenar el mundo. Por eso Aristóteles es importantísimo, porque es el primero que empieza a ordenar todo por conceptos, por categorías, tanto de cualidad como de modalidad, etcétera, o sea, de tamaño, cantidad, etcétera. Bien, a partir de Aristóteles, esta filosofía se va a retomar posteriormente en la medieval, porque curiosamente el Aristóteles compagina mucho con la parte del acontecimiento Jesucristo. Ahora bien, nada más un paréntesis. Toda la filosofía antigua, que fue escrita en griego, tiene un momento cuando empieza el Imperio Romano a expandir su territorio. El Imperio Romano habla latín. Llega un momento en que dentro de esto, para poder entender o poder leer los escritos aristotélicos o platónicos, tienen que ser traducidos al latín. Y hay un elemento muy curioso, y van a decir esto que tiene que ver, pero sí tiene mucho que ver, para darnos el contexto histórico en el cual se desarrollan estas reflexiones. Cuando Jesús es crucificado, se recuerdan que el letrero en el cual le pusieron su causa de muerte o de condenación, que estaba escrito en 3 idiomas: griego, latín y hebreo. ¿Sale? Hebreo era la lengua local, pero en aquel mundo, estamos hablando del siglo II antes de Cristo hasta el tercero de nuestra era de Cristo o cristiana. En esos 5 siglos, las lenguas tanto griega como latina fueron las que hicieron las vías de comunicación de todo el mundo. Y entonces, aquellos que te querían entender la filosofía, recordemos que la filosofía en ese momento era la ciencia suprema, porque la filosofía comprendía todo. Por eso entendemos que tanto desde Tales de Mileto hasta técnicamente siglo XIV, todos los filósofos eran médicos o eran químicos o científicos. ¿Sí? Todos tenían ese dominio, era la filosofía, era la ciencia omniabarcante. Por eso cuando entra la influencia del neoplatonismo y del aristotelismo, ya con el acontecimiento de Jesucristo, empiezan a sistematizarse las reflexiones, de manera que, por ejemplo, San Agustín, estamos hablando del siglo IV, empiezan a entender ya a Jesucristo desde el punto de vista de la encarnación, o sea, la sustancia divina con la sustancia humana. Nada más se me pasaba un detalle bien importante. ¿Se recuerdan que en la anterior diapositiva, donde había puesto las fechas del inicio de la filosofía medieval, había un siglo o dos que no contemplaba? Bien, es que cuando la filosofía medieval tiene esta característica muy propia, que es la reflexión cristiana. Ahora bien, cuando Jesucristo muere, tardamos o se tarda aproximadamente un año en que se va generando toda la filosofía, bueno, su reflexión. O sea, la Biblia después de la muerte de Jesucristo tarda casi unos 80 años más para que se complete el Nuevo Testamento. Más aparte, tendremos que el cristianismo fue perseguido durante 3 siglos, hasta el año 313, que es el Edicto de Milán, por Constantino, que no era la aceptación de la Iglesia católica, digo cristiana, sino solamente era tolerada. O sea, ya no iba a ser perseguida, pero todavía no era la religión oficial del Estado romano.
o del imperio, y entonces se toleraba, más no era tan importante. Sin embargo, cuando llega Teodosio, que ahora sí entonces la iglesia cristiana es religión del Estado, entonces le da toda la plataforma para la reflexión. Por eso antes de San Agustín tenemos solamente reflexiones cristianas o de filosofía cristiana como padres de la iglesia que están ahí presentes. San Agustín forma parte de los padres de la iglesia, pero los padres de la iglesia, vale la pena, son muchísimos pensadores que establecen una filosofía teológica o filosofía sobre Jesucristo, la encarnación, la redención, cómo es posible que lo humano se haga divino, cómo existe esta comunicación, y entonces empiezan esas reflexiones. Por eso la baja medieval se va a constituir mucho pues en este incipiente proceso de reflexión, incipiente porque apenas va en sus inicios, de manera que van poniendo todas las plataformas. Tendremos a San Gregorio Magno, Jesús Crisóstomo, tenemos por ejemplo, de los padres de la iglesia, hay muchísimos, y vale la pena porque son difíciles de leer, pero es un pensamiento lógico sistemático bastante profundo. Tanto así que, pues para estudiar por sí 1000 años de reflexión, y nada más para estudiar padres de la iglesia, sí le deberíamos dedicar mucho tiempo, pero eso lo vamos a dejar para la posteridad. De San Agustín, recordemos, tenemos 2 libros muy importantes, que es el Trinitate, y tenemos también el La Ciudad de Dios, más aparte algunos cuestionamientos que Agustín va a contradecir, o que más bien a contradecir. Va a poner su postura para poder corregir los errores de las herejías que les tocó vivir. Si herejías son herejías muy racionales, son bastante fuertes. ¿En el qué sentido? Son muy sustentables, entonces, digámoslo así, no es cualquier dicho, sino es una doctrina sistematizada que contradice una verdad de fe. Pasamos entonces a la segunda etapa de la filosofía medieval alta. Se le llama alta porque fue, digamos, el corazón más fuerte de la reflexión filosófica. También estamos constituidos porque hubo un acontecimiento históricamente doloroso en el 1069. Durante todo el proceso del Imperio Romano y su extensión, hubo solamente un imperio hasta el momento en que se vio la necesidad por cuestiones de regimiento, es decir, no se podía controlar todo el imperio. Se divide en 2 partes. La filosofía, más bien la Iglesia Católica o el Imperio Romano Occidental, con su sede en Roma, y el Imperio Romano Oriental, con su sede en Constantinopla, actualmente Turquía. Bien, cuando empiezan estas divisiones, también empieza a haber diferentes posturas de reflexión teológica entre estas dos centros. Había un solo papa, pero había diferencias de reflexión. Llega el momento entonces en donde hay una disputa teológica sobre el famoso filioque. Pareciera en un primer momento como una tontería, pero teológicamente y filosóficamente tiene mucho, mucho detrás. Ellos argumentan la filosofía occidental que Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno y trino, 3 personas, que son de la misma glorificación, y que el Espíritu Santo, este es el meollo del asunto, no procede del Espíritu, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, ¿sale? Y entonces la filosofía medieval, obviamente que diría que entonces el Espíritu Santo tiene pues una procedencia de igual potestad. Sin embargo, la filosofía oriental, en este caso, diría que Padre e Hijo son de la misma potestad, pero el Espíritu Santo procede en el Hijo. O sea que hay ¿cómo decirlo? Como que el Espíritu Santo no tiene nada que ver, sí tiene algo que ver, pero tiene más libertad. No está supeditado ni al Padre ni al Hijo. En cambio, la teología occidental sí. El Espíritu Santo está supeditado a la procedencia del Hijo, que en este caso sería Jesucristo. Entonces esta situación hace un rompimiento que después, políticamente, sí ocurre en el 1069. La Iglesia Católica, que en ese momento existía solamente una, se divide en el 1069 y entonces tendríamos lo que son actualmente los patriarcas de la Iglesia oriental, que son los Rito Antioqueno, etc.
los ortodoxos, y tendremos la Iglesia Católica Latina, que por eso es latina y romana, que es el Papa Francisco y toda la historia. Y entonces, a partir de ese momento, pues hay pensadores de corte occidental, que son la teología y la filosofía oficial de la Iglesia Católica, y que hay una gran producción de reflexión y muy profunda, en todo sentido, y el máximo exponente es nuestro gran santo Tomás de Aquino, que hace la producción mayor, la producción más grande en extensión y de profundidad teológica. De hecho, ahí tenemos nosotros la producción de la famosa Suma Teológica, que como dato histórico cuentan que Santo Tomás un día, después de ver todo lo que había escrito sobre la reflexión teológica sobre Dios, se dio cuenta de que todo lo que había escrito era nada en comparación de la profundidad de la verdad divina, y que entonces empezó a aventar todo lo que había escrito a la hoguera. Entonces llegaron sus estudiantes y lograron rescatar lo que quedó de la famosa Suma Teológica. Y la Suma Teológica son 13 tomos gigantes con un pensamiento lógico denso, con problemas filosóficos bien claros. Y entonces Santo Tomás, Dios mío, es uno de los grandes mentes que nos ha aportado, digamos, la historia. Luego tenemos a Pedro Abelardo, San Buenaventura, Don Escoto Eriúgena, también Francisco de Suárez. ¿Qué era el tema principal de esta filosofía medieval alta? Bien, empieza a haber una separación de lo que son los datos revelados o la verdad divina con la verdad de la razón, es decir, fe y razón. Porque en un momento llegó a haber abusos en la filosofía medieval o en la época medieval sobre cómo manejar, o sea, había mal manejos de la razón. O sea, querían imponer cosas de fe para abusar de la gente, y entonces empiezan a ver estos pensadores y no, también la razón da sus verdades y necesita del auspicio de la fe para llegar a la verdad divina. Y entonces empieza a haber dos caminos para encontrar la verdad, dos caminos para la fe. Entonces, tanto la razón y la fe forman un complejo camino para llegar a la verdad, porque se creía que aquellos que no tenían la fe cristiana pues iban a condenar. Entonces empieza a haber esta apertura de que la razón también llega a sus verdades, empieza a lograr entender que también tienen la posibilidad de alcanzar una comprensión de la realidad y de Dios. Pero para poder comprender la verdad divina necesitan necesariamente la fe. Esa es la situación en este contexto, y por ello la filosofía medieval alta da una apertura a lo que va a ser la siguiente etapa, que es la que vamos a estudiar, que es la filosofía de la modernidad. Ahora, antes de pasar a la modernidad, tenemos que aclarar el camino que toma Tomás de Aquino. En un primer momento, la filosofía de la época de Agustín, o sea, la filosofía medieval baja, tenía como un dato necesario la fe. Pero Tomás de Aquino ya entra en una etapa donde las conquistas medievales han arrojado también las conquistas de los musulmanes a tierras cristianas, pero musulmanes también que están dispuestos a dialogar. Entonces Tomás de Aquino se da cuenta que la razón, como un instrumento que Dios otorga al hombre como inteligencia, también tiene que estar al mismo par de una capacidad que uno elige, que es la fe. Por lo tanto, la fe también tenemos que tomar de la mano pues a la divinidad, que es nuestra razón suficiente, ¿sale? Entonces la razón como esta capacidad de buscar la verdad, y la fe también de aceptar el don divino de la fe. Entonces Tomás de Aquino obviamente da una apertura muy grande a decir que también las otras personas que aunque no tengan la fe, pueden llegar a la fe también a través de la razón. Y los que tenemos la fe, tendremos que fundamentar también nuestra fe en razones suficientes, de manera que no caigamos en una creencia vacía. Entonces, Tomás de Aquino, estamos en el siglo XIII, ya nos está viendo esta posibilidad de que el creyente tiene que tener una buena razón y una fe sólida. Entonces, para decir lo grande que teníamos de estos grandes pensadores. Bien, le vamos a parar aquí para esperar el siguiente video de la filosofía de la modernidad.